Buen día chicos, en esta oportunidad vamos a continuar con la temática de las cuentas nominales y transitorias. Habíamos revisado hace 7 días que estas cuentas son aquellas que se cierran al finalizar un periodo contable. Perdón, un periodo contable. Ese periodo contable puede ser un semestre, un cuatrimestre o puede ser un año. ¿Listo? Estos costos pueden llegar a representarse en diferentes clasificaciones. Por un lado tenemos los costos de producción, que bueno, más adelante vamos a hablar de ellos de manera muy específica, pero básicamente son los costos que se incurren por realizar un producto, un bien o un servicio. Los costos operacionales, que son aquellos que se incurren en la operación de una compañía, y los costos de oportunidad, que son esas inversiones que se realizan con la expectativa, perdón, de tener alguna rentabilidad, ¿cierto? Tomando una opción en vez de otra, ¿sí? Ejemplo, un costo de oportunidad es aquel costo que se incurre por tomar una decisión al elegir vender papas y no vender yucas. ¿Listo? Ese es el costo de oportunidad. Lo que la persona deja de ganar por vender papas y no por vender yuca. ¿Ok? Son los costos que dejan de percibir. ¿Listo? Por otro lado, tenemos los costos implícitos, que son aquellos costos o aquel valor que destina la empresa para realizar un negocio. ¿Listo? Los costos ociosos son aquellos que se utilizan por el consumo de bienes y derechos distintos que no dan valor agregado a una organización, como por ejemplo tener una máquina que no estamos utilizando porque ya está obsoleta, o por una máquina que está defectuosa y no se manda a arreglar, o tener un terreno sin producir y que tenemos que incurrir en gastos de mantenimiento, de vigilancia, de todo ese tema, ¿no? Entonces son costos ociosos. Ahora revisemos un poco la utilidad. La utilidad no es más que el resultado de la gestión financiera que tiene una compañía en términos monetarios. Es decir, ese resultado en ganancias o en pérdidas que tiene una compañía tras un periodo contable que pueden ser trimestres, cuatrimestres, semestres o que incluso puede ser anual. ¿Listo? Esa utilidad es la que se genera cuando tenemos una posibilidad de inversión. Y ese excedente de lo que yo me gasté produciendo versus lo que yo vendí es lo que conocemos como la utilidad. ¿Listo? Esa utilidad es el resultado, lo que yo me gano como organización. Existe un informe, ¿verdad? Que es el estado de resultado. Ese informe es el que los contadores emplean para eh, poder definir cómo le fue a la compañía en su ejercicio contable. ¿Sí? Si hubo ganancias, si hubo pérdidas, si hubo buena rentabilidad o si hubo mala rentabilidad. Aquí yo les traigo una estructura muy general de un estado de resultado, constituido por los ingresos que los sacamos del precio de la unidad por las unidades que nosotros comercializamos o vendimos, los costos unitarios menos esos costos unitarios por unidad, pues tenemos entonces la utilidad en ventas, ¿no? Que es el precio unitario de la materia prima por unidad menos el costo unitario de la materia prima por unidad, ahí tenemos la utilidad en ventas. Y tenemos los gastos administrativos que ya sabemos que hacen parte de los ingresos, de los costos operacionales, tenemos los gastos en venta y por último tenemos la utilidad del ejercicio sin impuestos ni reservas, que es la utilidad bruta. Y después de la aplicación de esos impuestos y esas reservas, tenemos la utilidad neta. ¿Listo? Esta estructura aplica en su mayoría para todas las actividades económicas, tiende a llegar a ser más o menos compleja en función de qué unidades se produzcan, de cuáles sean los gastos administrativos y qué tanta especificidad tengamos tanto en gastos administrativos como en gastos en venta. Aquí yo les traigo un pequeño ejercicio para que entendamos un poco cómo hacer los cálculos de utilidad. ¿Sí? Entonces, por un lado, tenemos a una empresa,
¿cierto? La empresa se llama Austin. Es una empresa que se dedica a básicamente lavar vehículos. Es un lavadero, ¿no? Y en ese lavadero se lavan, valga la redundancia, dos tipos de vehículos, ¿no? Carros y camionetas o camiones. Para lavar esos carros y esos camiones, la empresa incurre en unos costos de materia prima que utiliza para prestar ese servicio, ¿no? Para el primer producto, es decir, para el lavado de carros, ellos se gastan 800 pesos en materias primas. Y para el segundo se gastan el doble, o sea, 1.600 pesos. ¿Cuánto vale una lavada de carro? Pues aquí dice que el precio de venta de los productos son de 5.000 para el caso de los carros y de 1.200 en el caso de la lavada de los camiones, ¿no? Acá nos dices, el costo de mano de obra son de 5.000 por lavador, ¿ok? Y tienen 5 lavadores. Además, esos lavadores reciben una comisión de 400 pesos por carro y 800 pesos por camión. Aquí no son 1.200, aquí son 12.000, perdón. 800 pesos por camión. Y me dice adicionalmente que tienen un supervisor, ¿no? Y que ese supervisor es el que vigila quién es el que la bota al carro, si lo hicieron bien, si no lo hicieron bien, y que si lo hicieron bien, ¿cierto? Pues él le da la comisión, ¿no? Pero ese supervisor tiene un salario, ¿no? Y le pagan 800.000 pesos, ¿verdad? Para que esté pendiente de los lavadores. Pero también nos dice el ejercicio que hay unos gastos administrativos que se incurren que suman 3 millones de pesos y que los gastos administrativos son administrativos con millón, son de 1.500.000, ¿no? Son de 1.500.000, aquí también me equivoqué, son de 1.500.000. Y al final nos dice, en el mes se vendieron 1.500 lavadas de carros y 600 lavadas de camión. Y me pide el ejercicio, uno, que calcule la utilidad sin impuestos ni reservas. Me pide también que calcule la utilidad bruta del producto, o sea, de cada producto, es decir, qué ganancia me deja cada producto, y que calcule cuál es el costo unitario de cada producto, ¿cierto? O sea, para la empresa, cuánto le cuesta, ¿verdad? Que un empleado lave un carro y cuánto le cuesta que un empleado lave un camión. Ese es el costo unitario. Entonces, este es el ejercicio. Vamos a revisar de manera muy general aquí cómo se resuelve, ¿no? O cuál es el primer paso que hay que hacer. Y aquí tenemos, digamos, el ejercicio resuelto, ¿verdad? El ejercicio resuelto consiste, primero, en calcular cuáles son los ingresos, ¿cierto? Y los ingresos los hacemos facilito. Tenemos dos productos. Voy a por acá aquí a colocar un marcadorcito. Tenemos dos productos. Vamos a poner este lado carros. Vamos a cambiarle el color. Mejor un lápiz. Y le colocamos un rojo. Un negro mejor. Porque tiene fondo, ¿verdad? Por este lado tenemos carros y por este lado tenemos camiones. El ejercicio me dice que la lavada de carros se vende, que en el mes ellos vendieron 1.500 lavadas de carros y 600 lavadas de camiones, ¿no? Y me dice que el costo o el precio de venta de esa lavada de carros son de 5.000 en el caso de los carros y de 12.000 en el caso de los camiones. Entonces lo que tenemos que hacer básicamente es multiplicar esos dos valores para saber cuáles son los ingresos que se generaron en el mes por lavar 1.500 carros y 600 camiones. Entonces nos da 7.500.000 en el caso de los carros y 7.200.000 en el caso de los camiones. Para yo calcular los ingresos del ejercicio en el periodo, pues básicamente voy a sumar A más B y me da 14.700.000 pesos, ¿no? Ahora ya calculamos cuáles son los ingresos, ¿cierto? Vamos a calcular los costos directos, ¿ve? Y ahí refrescamos los conceptos. Entonces, tenemos como costos directos varios, ¿cierto? Entonces tenemos eh,
tenemos materias primas, ¿cierto? Y tenemos también, por un lado, los costos de mano de obra, ¿cierto? O de comisión. Entonces aquí tenemos que el ejercicio me dice que ellos emplean, miremos por acá, emplean para en el caso de los camiones, 800 pesos por vehículo, ¿cierto? Y le dan una comisión de 400 pesos a cada empleado, ¿cierto? Y me dice acá que en el caso de los camiones, pues emplean 1.600 pesos por camión y ellos lavaron 600 camiones, ¿no? Y la comisión en este caso es del doble también, que serían 800 pesos por camión. Entonces aquí los costos estarían relacionados con la multiplicación básicamente de estos dos valores, ¿no? Que me da en este caso pues 1.200.000. Y así hacemos también con el tema de comisiones. Entonces, para saber cuáles son los costos, el costo total de carros, ¿no? Aquí, pues básicamente lo multiplicamos por estos valores, ¿no? Y sumamos estas dos columnas, o sea, 6 de se suman para poder obtener entonces este 1.800.000 que tenemos acá, ¿verdad? Y allí ya calculamos los costos indirectos. Y en el caso de camiones, hacemos el mismo ejercicio, la misma lógica, ¿no? La misma lógica que funciona con la multiplicación de el número de camiones que en este caso se lavaron sobre el costo de materia prima y de comisiones, ¿cierto? Aquí está. Esto vendrían siendo los costos directos, perdón, no indirectos, vendrían siendo los costos directos, ¿verdad? Y acá, pues básicamente obtenemos el total de los costos directos, miren que aquí está bien, me equivoqué, como la sumatoria de A1, ¿verdad? Más este valor que está acá, ¿cierto? Que me representa como costo directo los 3.240.000 pesos. Pero tenemos un costo indirecto, ¿no? Y ese costo indirecto es los 800.000 pesos del supervisor. Entonces la suma de estos dos señores me representa 4.040.000 pesos. Ahora revisemos la utilidad del ejercicio. ¿Cómo generamos la utilidad del ejercicio? Aquí ya tenemos los ingresos y aquí ya tenemos los costos. Entonces, cogemos los ingresos, ¿verdad? Que son estos. Miren, el caso de los carros, 7.500.000, ¿verdad? Que son los ingresos, menos 1.800.000, que son los egresos o los costos incurridos para el lavado de esos 1.500 carros, ¿no? Y ese mismo ejercicio y la resta de estos 7.500.000 menos el 1.800.000 que nos representan los gastos incurridos para lavar los 1.500 carros, nos da una utilidad que sería el tercer punto, de ese segundo punto de 7 millones, ¿verdad? De 5.700.000, perdón. Igualito hacemos con camiones, igualito, ¿no? Y nos da este valor que está aquí. Ahora, ¿de dónde sale, profe, esta utilidad de costos directos? ¿No? Esta utilidad de costos directos sale de esto de acá, ¿no? ¿Cierto? Entonces tenemos aquí la suma tenemos aquí la suma de todos los ingresos, ¿cierto? Que son 14.700.000 menos todos los costos de producción, ¿cierto? Me da este valor de aquí, de 11.460.000. Y aquí tenemos los costos indirectos de fabricación que nos representa los 800.000 pesos del supervisor que tenemos acá, ¿cierto? Y básicamente la resta de estos dos valores me da una utilidad bruta de 10.660.000, ¿sí? Y lo que hacemos después es organizar los valores, ¿no? Entonces tenemos el total de ingresos, vamos a ponerle otro color. Tenemos el total de ingresos, que es este valor, ¿no? Aquí está. Los costos de producción, está la utilidad en ventas, que sería esta utilidad bruta que nos dio el ejercicio, ¿verdad? De la suma, ojo, esta es la suma de esto vendría siendo los ingresos menos todos los costos de producción, ¿no? Que me da estos 11.460.000. Y
tenemos acá